Bien, pues estamos en la zona de Requena-Utiel, uno de los casos de estudio del proyecto iGroundwater, y en concreto en la comunidad de regantes de Campo Arcís, una comunidad que se fundó en 1914 y en la que se riega fundamentalmente el viñedo, y este riego se hace con aguas del río Magro, que va disminuyendo de caudal, también con sobrantes de la embotelladora de San Benedetto, y por último pues tienen la perspectiva de un pozo de extracción al que han conseguido ya un derecho de concesión. Lo interesante de esto es ver cómo cada vez más dependen del agua para ser competitivos en la producción agrícola. Eso es fundamental, y sin embargo el agua pues está siendo cada vez más un recurso escaso en la zona que hay que gestionar bien. En su caso van a empezar a tomar agua del acuífero, y el objeto de estudio de iGroundwater es la gestión, la gobernanza del acuífero y cómo utilizar distintas técnicas para mejorar la información y de esta forma influir en la mejor gestión colectiva de las aguas subterráneas. Desde ese punto de vista estamos haciendo una visita con el consorcio internacional del proyecto para conocer mejor las perspectivas de los regantes y de los usuarios del acuífero y ver cómo el proyecto puede aportar soluciones que le den valor al estudio. Estamos consiguiendo con la aplicación de sistemas de riego por goteo unas producciones muy estables. Las cosechas se están estabilizando y se ha aumentado incluso las producciones, con lo que conseguimos que la agricultura sea mucho más rentable. La principal clave para tener una gestión sostenible del acuífero es concienciación de los agricultores, que tengan en cuenta que es un bien limitado, entonces poder aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos. Hace 25 o 30 años ha cambiado un poco el tiempo, y en esta zona de interior, que tradicionalmente es de secano, llueve bastante menos que antes. Y entonces el agricultor pensó en la alternativa de intentar formar comunidades de regantes para poder regar los cultivos y así mantener los cultivos para que produzcan más, no se sequen las plantas, para tener futuro en la agricultura. Sí, en la comarca el aprovechamiento del agua subterránea ha producido un desarrollo socioeconómico brutal, porque nos ha permitido desarrollar una viticultura que hasta el momento no nos era posible. Nos hemos podido mecanizar, hemos podido meter variedades mejorantes que necesitan una pluviometría mayor que las que teníamos antes. Nos ha permitido usar técnicas de viticultura y tecnología puntera que de otra manera hubiera sido imposible. Y ha sido un desarrollo, pues yo creo que solo comparable a años atrás a la mecanización de la agricultura. Primero, es clave conocerlo, o sea, hay que saber de qué disponemos, de cuánto disponemos, cuáles son los recursos disponibles, cuál es el nivel de recarga, dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Es para nosotros indispensable aprovechar los máximos recursos que haya disponibles sin pasarnos, porque si nos pasamos los primeros a perder somos nosotros. El acuífero tiene que estar en muy buenas condiciones durante mucho tiempo, porque tenemos que estar mucho tiempo aquí. Necesitamos aprovechar al máximo cada recurso que haya. Por lo tanto, hay que cuadrar los modelos matemáticos que nos indican hasta dónde podemos llegar, estudiarlo en el día a día y trabajar con él. Y para eso necesitamos apoyo de la administración, necesitamos mucha comunicación, necesitamos estudios exhaustivos y muy a fondo, y estar seguros de lo que estamos haciendo.